Bueno, bienvenidos a este espacio. Hoy estamos aquí reunidos para conversar acerca de gestión y manejo de las emociones. Es importante comenzar diciendo que las emociones son un aspecto fundamental en la vida de todos los seres humanos y que todos los seres humanos experimentamos de manera constante distintas emociones. Aunque tenemos la fantasía y el deseo de que nuestras emociones sean muy estables y que funcionen de forma constante, estable todo el tiempo, realmente nuestras emociones, en lugar de parecerse a un lago, más bien se parecen a un mar. Y esto quiere decir que como seres humanos, constantemente experimentamos cambios, no solamente en el nivel de energía que tenemos para enfrentar el día a día, sino en las diferentes emociones que vamos presentando y sintiendo. Aunque hemos tenido, pues también la tentación de calificarlas como buenas o malas, negativas o positivas, a mí me gusta más describirlas como agradables o desagradables. Y es necesario mencionar que todas las emociones, así sean desagradables para nosotros, son necesarias. Inclusive emociones como el miedo, que no nos gusta sentir, puede ser un elemento protector para nuestra propia integridad y también importante en la toma de decisiones. Es por eso que antes de hablar de autogestión o de gestión emocional, es necesario señalar el autoconciencia y el autoconocimiento, porque yo no puedo manejar algo que yo no conozco. Y dentro de ese autoconocimiento es necesario abrazar, entender esas emociones que son desagradables y entender qué es lo que nos están indicando en nuestro estado de salud, en nuestra vivencia interna y externa, y sobre todo en una parte que resulta fundamental en estos días de mucho estrés, que es el autocuidado. Aceptar y tramitar esas emociones desagradables no quiere decir eliminarlas o controlarlas perfectamente. Quiere decir darnos permiso como seres humanos de detenernos, sentirlas, aunque no nos gusten y aunque nos incomoden, y después poder comprender o poder reflexionar para poder tramitar esas emociones y poderlas manejar eficientemente. El estrés, aunque no es una emoción por sí mismo, puede eventualmente, si tenemos periodos muy largos de estrés, conectarnos o hacer que florezcan emociones desagradables, sobre todo relacionadas con frustración, relacionadas con ira a veces, con tristeza y con ansiedad, que en este momento, pues la ansiedad es el motivo de consulta número uno en los servicios de salud mental. El estrés lo podemos describir no como una emoción, sino como un estado de activación neurofisiológico. Y eso quiere decir que es ese banderazo que necesitamos, que viene de la afuera, para que podamos activarnos y responder eficientemente ante las demandas del entorno. Esto quiere decir también de que no podemos vivir cero estrés, aunque tendríamos esa fantasía y a veces pensamos, sobre todo cuando el estrés se está manifestando en el cuerpo, que tenemos que eliminar el estrés. Más bien lo que tenemos que hacer es aprender a manejarlo, puesto que el estrés es necesario en nuestras vidas. Y si fuéramos cero estrés, pues no nos levantaríamos, no cumpliríamos, no seríamos eficientes en nuestra gestión cotidiana. Entonces, es necesario aprender a reconocer el estrés como un estímulo, como un banderazo de partida y saber que los seres humanos tenemos diferentes recursos internos que nos pueden llevar a manejar de manera más o menos eficiente ese estrés. Esos recursos internos se van desarrollando a lo largo de la vida y por eso es importante mencionar que son destrezas más que características de personalidad que se tienen o que no se tienen. Eso quiere decir que yo como adulto y como ser humano puedo ir desarrollando a lo largo de mi experiencia diferentes destrezas y habilidades que me van a facultar no solamente a manejar de mejor forma el estrés, sino también a reconocer internamente desde el autoconocimiento y desde la autoconciencia cómo funciono yo en este momento y a identificar señales que puedan ser importantes, sobre todo en relación al burnout.
Y el burnout lo que quiere decir es que estamos sometidos a un estado de estrés crónico y que externamente los estímulos que vienen de la afuera, los estímulos cotidianos, laborales, familiares, personales, están causando algo que implica una respuesta de mi parte, pero yo como ser humano, como individuo, tengo distintas formas de responder a esto. Hay personas que tienen muchísima capacidad de manejar mucho estrés, tienen un umbral de tolerancia muy alto ante el estrés y eso las faculta a responder eficientemente, inclusive en periodos que son muy estresantes. Sin embargo, eso también implica un riesgo para estas personas porque las personas que más llegan a este estado de burnout son las personas que son más proactivas, más eficientes, más perfeccionistas y ahí surge el perfeccionismo como un arma de doble filo y que finalmente pueden conducirnos a ese estado de agotamiento. Algunas señales de alerta que podemos reconocer es un agotamiento crónico que no se nos quita descansando ni por unas horas ni por unos días. Puedo sentirme embotada mentalmente o con poca capacidad de ejecutar procesos, tareas, labores que he ejecutado normalmente con anterioridad. También puedo tener señales en mi cuerpo que se llama psicosomatizar, que es cuando las emociones y el estrés se van manifestando en diferentes síntomas que pueden ser contracturas musculares, dolores de cabeza, síntomas digestivos, alteraciones del sueño, alteraciones en los hábitos de alimentación, entre otras cosas. Y esas van a ser señales que es necesario que yo aprenda a reconocer y a identificar para aplicar el único antídoto eficiente que podemos tener ante el estrés crónico, que es el autocuidado. Para autocuidarme, primero debo de aprender a conocerme, preguntarme qué siento y qué necesito en este momento y poder aprender el autocuidado como un hábito que se transforma en algo cotidiano en mí. Y dentro de este hábito, que se llama autocuidado, no solamente se incluye lo que tiene que ver con autocuidado físico, de alimentación, de ejercicio, sino que también se incluye el autocuidado mental y emocional, los pensamientos que estás albergando en tu mente, las emociones que se generan, cómo se tramitan esas emociones y también hay una tercera parte del autocuidado que tiene que ver con las relaciones, empezando con la relación conmigo mismo, conmigo misma y en las relaciones con los demás. Parte del autocuidado es aprender a establecer límites y a comunicarnos eficientemente, sobre todo en relación a lo que necesitamos, a lo que sentimos, porque solamente así vamos a poder solventarlo. Entonces, es muy importante que en estos días y en estos meses también, que son meses de cierres de carreras, podamos hacer una pausa para poder entrar en contacto con nosotros mismos y darnos con merecimiento ese cuidado y esa atención que nos merecemos, no solamente en el ámbito físico, sino también mental y emocional. Y entre más seamos capaces de desarrollar ese hábito, pues vamos a tener una relación más sólida con nosotros mismos y como consecuencia positiva y favorable, relaciones también más sólidas, más consistentes con las personas y con el entorno que nos rodea. Muchas gracias por escuchar y por ver.